¿Qué tal amigos? Bienvenidos a En Debate. Vamos a comentar los hechos más importantes de esta semana que ha estado marcada, por supuesto, por la presentación del presupuesto, el proyecto más importante que pueda presentar el gobierno. Pero eso se ha visto eclipsado por el drama político, las diatribas en Ottawa que tienen en jaque al Partido Conservador. Vamos a hablar sobre estos temas junto a Eric Cifuentes, José Luis Bendezú y José Lemus. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Muy Hola, bien. hola. Bueno, teníamos la presentación del presupuesto el pasado martes y estuvimos comentando ya aquí en medio de la semana todo lo que viene contenido en ese presupuesto liberal, pero han sido las diatribas políticas las que han dominado esta semana toda la agenda con renuncias sorpresivas en el Partido Conservador. Vamos a empezar por la primera, porque además han tenido un timing increíble. La primera fue el mismo día de la presentación del presupuesto con Chris Dentremont, que anunció que se cruzaba de bando. Esta situación, señores, de ese diputado veterano de los conservadores yéndose del partido, alegando que no está alineado, que tiene diferencias con el líder conservador Pierre Poilievre. José Luis Bendezú, te paso la palabra para analizar esta situación. Bien, Diana, no sé qué tan sorprendente podría ser, quizás sí para la gran mayoría, pero según el propio diputado al que mencionaste, él no es el único. Varios de ellos ya venían conversando hace un tiempo sobre la posibilidad de abandonar el Partido Conservador. No solo ellos, sino pasarse al Partido Liberal. La razón, entre las razones, podría decirse, la primera, pragmatismo puro. En el caso de Tremont, él viene de una zona rural en Nueva Escocia y las políticas presentadas en el presupuesto le ajustan perfectamente para su circunscripción, para su región, para su espacio. Y lo segundo, que para muchos, digamos, conservadores, el presupuesto presentado por el primer ministro Mark Carney, en realidad no es tan, digamos, diferente en algunos aspectos. Hay aspectos cruciales que sí, pero en grandes aspectos sería más o menos básicamente lo que ellos propondrían. Además, este presupuesto que está siendo estudiado ahora ya con mayor conocimiento, pareciera que ha sido muy bien elaborado, al margen de las discrepancias que se puedan tener, ha sido muy bien amarrado, Diana. Me da la impresión de que las principales propuestas tienen su razón de ser y tienen su respuesta inmediata de su porqué. De cualquier manera, como bien lo has dicho, ha sido un gran susto para el Partido Conservador. Ya la cúpula ha tomado medidas. Al segundo que intentó, ya cambió la situación y parece que va a renunciar, pero inicialmente, dicen voces anónimas, tenía toda la intención de pasarse al Partido Liberal. Es decir, ellos habrían conseguido estancar esta sangría, esta suerte de sangría, pero las próximas horas, los próximos días creo que todavía podrían ser cruciales, Diana. Así es, José Luis. Pero, Lemus, te voy a dar la palabra a ti ahora. ¿A ti te parece casualidad que se hayan dado estos anuncios de renuncias en el Partido Conservador? La segunda fue el jueves, apenas también minutos antes de que se conociera la primera moción de confianza contra el presupuesto, que fue la sometida por el Partido Conservador, y ahí se da entonces otro anuncio más de renuncia de uno de sus diputados. ¿A ti te parece que es casualidad que esto pase justo en este momento? Para nada, para nada. Yo creo que después de las elecciones siempre hubo creo que hubo en esas conversaciones que el primer ministro solamente necesitaban tres nuevos miembros de parlamento que se cruzaran o que se agregaran al Partido Liberal. Entonces no me parece nada que fue por casualidad y creo que ahora todos los medios estamos hablando de esta situación que está ahora en el Partido Conservador que está quitando, digamos, el enfoque en el presupuesto. Entonces, ahora estamos hablando de los miembros del Parlamento que hay posibilidades que se vayan a cambiar de un partido a los liberales y estamos hablando de la confianza que los miembros del Parlamento tienen en el líder Pierre Poilievre y el reviso de su liderazgo en enero. Entonces, estamos hablando de todas esas cosas menos el presupuesto. Entonces, eso creo que no ha sido por casualidad.
Yo creo que cuando entraron en el gobierno en las elecciones, obviamente tuvieron su break, su descanso en el verano, regresaron al Parlamento en septiembre y probablemente empezaron de nuevo a hablar con estas personas que tal vez estaban interesadas o tal vez se podían convencer a cambiar de partido. Entonces no me parece que fue casualidad. Eric, en el caso de estos baldes de agua fría que le han caído encima a Pierre Poilievre, ¿en qué situación deja esto parado al líder de la oposición? Bueno, Pierre Polyev, si eso fuera fútbol, él es un gran jugador ofensivo, pero no sabe defender. Cuando juegas con los italianos, lo primero que te preguntan es, se preocupa mucho de la defensa. Él debe arrancar una página de ellos y aprender eso. Eh, ver, escuchar a Andrew King, Shear, defendiendo toda esta situación esta semana, dice muchísimo, ¿verdad? Dice muchísimo que pues hay muchas personas que pues muchos de los miembros del Parlamento no están de acuerdo con su liderazgo, con su visión, no confían en esa visión. Algunos, en el caso de Tremont, que es quizás un conservador rojo, se podría decir, creo que ellos no han hecho lo suficiente, pues, para jalar a esa gente, para que su partido sea más plural, que incluya a ese tipo de miembros del Parlamento. Si quieren ganar una elección a nivel federal, van a tener que hacerlo. Y está claro que no lo han hecho. Está claro que Pierre Poilievre no ha tenido suficiente contacto con todos sus miembros o ha creado una excelente relación porque en momentos de crisis o en momentos de situaciones difíciles es cuando pues uno puede ver, podría ver eso, ¿no? Que el grupo es compacto, que pues está dispuesto a defender al líder. Y está claro que no ha sido así. Está claro que quizás por el momento frenado esto. Recordemos que la renuncia del General es efectivo en la primavera. Una vez que pase el presupuesto, se calmen las aguas, a lo mejor se cambia de partido, a lo mejor cambia de intención. Eso no lo sabemos. Él puede cambiar de intención todavía porque es efectivo de aquí a varios meses. Y así como generó y de Tremont, ¿cuántos otros habrán? Eh, entonces, en vez de tener oportunidad y explicar a la nación, no me parece este presupuesto por esta razón, deberían hacer esto, están tratando de pues defenderse y no han hecho ni siquiera un buen trabajo en eso. Bueno, claro, aquí también hay una maniobra astuta por parte de los liberales que han salido a buscar los votos que le faltan, no en el NDP ni en otro lugar, ni con Elizabeth May en el Partido Verde, lo han salido a buscar en la bancada de los conservadores y ellos mismos están, digamos que alimentando esa retórica de que los conservadores más progresistas no tienen cabida en un partido liderado por Pierre Poilievre. Así mismo lo dijo McKinnon, el líder de los liberales en la Cámara, básicamente diciendo, si usted es un poco más moderado que Pierre Poilievre, crúcese para este lado porque usted no tiene espacio en ese partido. Y ahora es contra ese mensaje que el líder de la oposición tiene que responder, tiene que dar la cara, pero tú decías que quien ha hablado esta semana no es Pierre Poilievre para hacerle frente a esta situación, ha sido Andrew Scheer. ¿Esto será a propósito? ¿El partido habrá decidido que no sea Poilievre el que hable ante esta situación? Porque la verdad es que llama la atención que quien esté hablando sea el líder de los conservadores en la Cámara y no el líder del partido. Porque lo sabe defender. Sabemos que atacante es muy bueno. O sea, lo puedes poner de 9, ataca, golpes, golpes, ataca, golpes, pero no sabe defender. Con el caso de la policía montada, era claro como el cristal que no sabe defenderse, no pudo defender algo que él lo único que tenía que decir, ¿sabes qué? Me excedí, no lo hice bien, dije algo que no debió ser, me disculpo. Y pasábamos la página, no lo hizo. Entonces, esta vez el partido seguramente decidió, ¿sabes qué, Pierre? Mejor escóndete unos días hasta que pase esto y permite al señor Scheer, ex líder del partido, que pues maneje esta situación. No me sorprende que fue otro y no Polía. Bueno, el Partido Liberal sobrevivió a las dos votaciones de esta semana, la del jueves y la del viernes, que fueron las mociones contra el presupuesto que presentaron los conservadores y el Bloc. Y José Luis,
El Partido Liberal decidió asumir esas dos mociones como mociones de confianza. Léase que si no pasaban, caía el gobierno. ¿Por qué se arriesga de esa manera el Partido Liberal? Porque creo que tiene claro que incluso una eventual desaprobación de la moción de confianza y del presupuesto inclusive podría no, desencadenaría elecciones y en estos momentos, más que nunca estos últimos días, a ellos pues no les vendría mal unas elecciones, podría muy bien, en mi entender, retornar incluso con mayoría. Ahora, en realidad son tres mociones, la otra será el día 17 de noviembre, el lunes después de la semana de descanso que tendrán por el Día del Recuerdo, pero todo indica que ha sido estudiado meticulosamente, Diana y compañeros, no sé si discrepan, pero para Claro. que no pase nada en el fondo, para que no pase nada. Hoy, por ejemplo, los conservadores votaron con los liberales, justamente Sí, para aplastar, irónicamente, claro, para irónicamente. aplastar digamos, a los tres más pequeños, al bloque quebequense, a los nuevos demócratas y a la propia líder del Partido Verde, que lograron sus 30 votos, que no pasan más de eso, y fueron derrotados así, aplastados, para decirlo de una manera muy clara. Es un juego político. Yo creo que hay claramente un manejo de los liberales calculado de esta situación. Y solo un comentario más. No creo que en estos momentos Pierre Poilievre o corra riesgo su liderazgo, pero sí creo que sale algo lastimado, diría yo bastante lastimado, Claro. por parte de varios sectores de su propio partido, que es lo más terrible, ¿no? Porque del otro lado siempre lo van a ver como una persona diferente, José, pero sí, el, el- el tema es que lastimado, si es lastimado lo suficiente, pierde un par de parlamentarios más y pues los conservadores no van a tener un chance de ganar una elección hasta el 2029. Ese es el problema. O sea, yo concuerdo contigo, sale lastimado, pero un par de golpes más, un par de movimientos más y los liberales tienen mayoría. Y eso Eric, no sí, es... es verdad, pero solo un detalle, un detalle. Fuentes anónimas, a mí no me gusta usar esta expresión, pero desafortunadamente así nomás la he conseguido. Dicen que la cúpula del partido ya en la mañana, perdón, en la tarde de ayer, evaluó de que ellos consiguieron de alguna manera mitigar esa sangría. Incluso el propio cambio de posición de Generó, de decir primero que, Generó, sí. Generó, perdón, de Ujú. que él sería, que solamente va a renunciar ahora, que por temas familiares, en fin, pero su idea inicial ya era pasarse como el primero a ser Claro. liberal, ¿no? Fue caótico eso, José Luis, Claro, la forma en que se comunicó todo, porque él primero saca una primera declaración donde simplemente dice que renuncia, no da muchos motivos ni nada, que se va a concentrar en su familia. Y entonces luego el partido saca otro comunicado diciendo no, que él va a seguir siendo conservador y que es en primavera que se va. Pero eso no lo dijo él, eso lo dice el partido y lo dice en un post en Twitter Pierre Poilievre. Y luego entonces corre el rumor de que fue presionado por los conservadores para que no se cruzara hacia el lado liberal y entonces él saca otro comunicado diciendo, no, no, yo no fui presionado. Sin embargo, casi todos los medios canadienses han confirmado que él se reunió personalmente con el primer ministro Carney exacto, exacto. esta semana. Y aún así, habiéndose reunido con el primer ministro Carney esta semana, los conservadores, para evitar, como tú dices, la sangría, deciden mantenerlo hasta la primavera, que no se vaya ahora, que no se vaya en este momento. Hay que ver si de verdad llegará hasta la Diana, primavera. pero solo para cerrar la idea, ellos Sí. fueron los dos primeros, pero hay Ujú. otros tres, serían cinco los candidatos, que ya han declarado lealtad total al Partido Conservador. Por eso digo que, según estas fuentes anónimas, se movieron rápido, conversaron, qué sé yo, qué tipo de negociaciones habrán hecho, pero por lo menos de momento, Eric, para que no seamos tan escépticos, por lo menos de momento habrían parado Sí, digamos, suerte de La abandono. hemorragia, la Sí. hemorragia. Lemus, y tú qué sí. opinas? ¿Esta situación es suficiente como para debilitar tanto el liderazgo de Pierre Poilievre como para que pierda la evaluación que le toca en enero? Pero para eso faltan 2 meses todavía. En mi opinión, sí, le afecta mucho, como lo han dicho los compañeros. Ha Ujú. salido golpeado, obviamente el liderazgo de él está en cuestión por las personas que se quieren cambiar al Partido Liberal y yo creo que nadie más está contento que los miembros del Partido Liberal porque
pueden ganar mayoría ahora sin ir a elecciones, pero también pienso que ahora, como han votado en el, en el voto de hoy, creo, de confianza, que le han dado el respaldo al presupuesto, creo que demuestra también que ellos reconocen que tienen un problema, porque con todo esto que está pasando y está sucediendo, creo que ven que están debilitados. Entonces yo creo que, aunque lo mencioné, creo que hace un par de semanas, que aunque tal vez ninguno quería elecciones, si fuera hoy, como lo ha dicho José Luis, que los liberales están bien posicionados para ir a elecciones ahora, especialmente con un partido de oposición golpeado, que el liderazgo está en cuestión. Entonces, si tuviéramos que ir a elecciones hoy, los liberales ganan mayoría. Sí, ¿Sabes lo que pasa? Pierre Poilievre ha estado actuando como si la cosa está como a nivel de encuesta está a- igual. Y no es así. Alguien le tiene que decir, Pierre, Carney tiene una ventaja sobre ti de 20 puntos, 20%. O De sea, tú tienes acuerdo. mucho trabajo por hacer si quieres ganar una elección. Y creo que en su círculo nadie está teniendo estas conversaciones con él, o no sé exactamente qué está sucediendo, pero esto es pues el resultado de no enfrentar una realidad. Y los liberales son políticamente muy astutos, ¿no? Aquí han jugado un ajedrez mejor jugado que los otros y se está viendo. Estamos viendo el tablero en este momento y la ventaja es para ellos. Eric, tanto que dijo el Mm. primer ministro Carney que él no era político, que él era una persona del sector financiero, que él era un pragmatista, que él no tenía experiencia política, pero está demostrando mucha astucia política con estos movimientos. Bueno, en negocios no vas a ganar grandes cosas si no mueve las piezas. Y Carney, pues, no, definitivamente no quiere una alianza con la NDP y moverá o movió sus piezas en el momento adecuado. Ahora ya un poco que lo están comenzando a conocer después de esto, ¿no? Concuerdo con José Luis, o sea, la hemorragia un poco que se ha detenido, pero no sé si estos golpes en realidad para uno que ya estaba bajo 20% en comparación a Carney, o sea, cuando le preguntan a la población canadiense quién sería el mejor primer ministro para este país y pones a los líderes de los partidos actualmente, le juegan demasiado en contra, demasiado en contra. Esta es una oportunidad para hacer un pivot. Pierre Poilievre tiene que hacer un cambio ahora, porque hablábamos del 2.0 una vez que fue reelegido al Parlamento, ganó el curul en el by-election en Alberta. Veremos un 2.0 y vimos un Poilievre, un 2.0, pero era como el 1.0 light. Entonces no ha hecho un giro, es verdad, no ha hecho un giro. Y tiene que entender que de esa forma no va a ganar ninguna elección. Si te va un conservador que es rojo, porque no hay suficiente espacio en tu casa para tenerlo ahí, wow, tienes grandes problemas. Ya, José Lemus, tú decías al principio que no estamos hablando de lo que deberíamos estar hablando con todo esto que ha sucedido, que es del presupuesto, pero se va a votar en la próxima, no esta semana que viene, la otra, el 17 17. el 17 de noviembre. Y lo que todo parece indicar es que esto va a pasar sin problemas. Ahora ya queda a dos curules, a dos votos de la mayoría el Partido Liberal. Y lo que demostró la votación de ayer y la votación de hoy es que a ninguno de los otros partidos le conviene que hayan unas elecciones y eso lo van a aprobar. No, pero lo mencioné creo que hace un par de semanas, que a nadie le conviene menos a los liberales. Y ahora estamos viendo eso, que si el presupuesto no es aprobado, y miremos la situación que tiene la oposición, está dañada, está golpeada, el liderazgo de Poilievre está en cuestión, no están unidos. ¿A quién le conviene entonces ahora sacar mayoría con una elección? A los liberales. Y Solamente. entonces, Porque la gente revisaría a todas las tiendas políticas y decía, bueno, es claro que Carney no es Trudeau, es claro como el cristal. Ya la gente dudaba un poco, pero ese es el presupuesto liberal más conservador que he visto en mi vida. El presupuesto liberal más conservador que he visto en mi vida. Es tan conservador, si firmaba Stephen Harper, o sea,
no dudaba. Ujú. Entonces, ahora la gente dirá, bueno, tenemos que elegir al que está mejor organizado, los otros no están organizados, no están en unión. Y ojalá que no haya elecciones, porque no es el deseo de la gran mayoría, excepto José Lemus, de la población, pero si es que va a haber elecciones, yo creo que la- el canadiense no es ciego, se da cuenta de lo que está pasando. Pero lo he dicho, si hay elecciones, y lo dije, si hay elecciones, ganan los liberales una mayoría, porque estamos viendo No que, exactamente. no, mira, la oposición está dañada, y lo has mencionado ahorita en los 5 o 10 minutos que hemos estado hablando en el programa, que Poliev tiene problemas. ¿Cómo va a ganar una elección ahorita teniendo los problemas que él tiene en su gabinete, en su equipo, por decirlo así? Él tiene grandes problemas, no ha girado, usando una analogía de deporte, es como una pelea de boxeo. Él tiene dos pies de concreto ahorita, no sabe girar, no sabe bailar en el ring. Y ahora se ve que no puede jugar defensa. El discurso que dio ayer, creo que fue de los 25 minutos, nunca lo he visto estar tan, digamos, como que atarantado en su discurso. Siempre ha sido bueno en Parlamento atacar con sus puntos bien contundentemente, bien firme, y ese día como que se le fue se le No, fue y la luz en algunas palabras. no, pero además Sí, cometió un error sí, de ajá, procedimiento ujú. imperdonable para un político que es un lobo viejo. O sea, si pero hay alguien que verdaderamente está se Y la conoce, asustado. oposición, si y hay la, alguien que se conoce todas las reglas del Parlamento, es Pierre Poilievre, que tiene casi 20 años ahí, y se le olvidó Sí, presentar la moción de los conservadores sí, sí. primero, antes que el blog, que era él a quien le tocaba, él se le olvidó. Es Y verdad. Blanchet, ni tonto ni perezoso, aprovechó la oportunidad inmediatamente y su moción se convirtió en la principal. Y eso no le habría ocurrido en otras circunstancias. Es que se le venía en la noche. Es Claro, evidente que esta situación los ha golpeado. y por eso repito que ahorita si yo sé que los canadienses nadie quiere unas elecciones en la Navidad. Nadie quiere elecciones ahorita. Ya hemos tenido muchas elecciones y queremos dar un mandato de mayoría. Y si fuéramos a elecciones ahora, no dudo que los liberales saquen mayoría. ¿Y por qué? Porque el Partido Conservador con Paliev está dañado, está golpeado y él está atarantado, que se le olvidó cosas básicas, como lo estás mencionando, de una persona que tiene tanta experiencia en Parlamento. Entonces, esas cosas para mí suceden cuando algo sucede que no lo esperaba y están demostrando, en mi opinión, otra vez que no están preparados. Y las elecciones anteriores, cuando tenían una ventaja de 27 puntos, creo que era, no, se confiaron mucho, no se prepararon, los estrategas de él no giraron a cambiar el discurso y ahora sería una mayoría para mí clara para los liberales. Eso Yo, es, nadie más eh, yo no, se cambia de José fila. Lemus, yo no me gustaría descartar a nadie, porque supongamos hay una elección. Tú de felicidad estallas porque eso es lo que querías. La elección No se sé, llega a realizar. ¿Quién nos dice que Políes puede girar 90 grados? pero Eric, Y entonces, puede captar mucha gente, ¿ah? O sea, a ver, yo no descartaría absolutamente nada. Eso de que los liberales el gol está hecho, para nada. O voy sea, a, todavía. voy a discrepar democráticamente de mi amigo Eric, y yo creo que en política Ujú, el peso de la imagen juega mucho. A mí me da la impresión que la astucia a la que se refería Diana de Carney pasa por el hecho de haber construido una imagen de político serio, aunque él diga que no es político, de político serio, que se puede discrepar, se le puede contrariar, pero se tiene que reconocer que hace, entre comillas, lo mejor que puede. Eso es importante. Del otro lado, tenemos a un líder que, convengamos, no pudo elegirse en su circunscripción. Eso la gente no lo olvida tan fácilmente, Eric. Tuvo que recurrir a un reducto electoral que le podía garantizar su retorno al Parlamento para poder asumir o reasumir el liderazgo. Entonces, a mí es me da la correcto. impresión de que Poilievre tiene todavía que construir una imagen o que venda una imagen a la población, al electorado, no me gusta usar esta expresión de mayor seriedad, no sería esa, pero quizás de mayor madurez política, porque como bien lo has dicho, el tipo es un buen gallo en el Parlamento, pero Sí. todavía le faltan algunos aspectos que quizá los años o quizá una mejor asesoría. En ese sentido, Eric,
yo creo que por mejores que sean las posibilidades en un sistema parlamentarista, en elecciones parlamentaristas, de que todo pueda suceder, creo que en esta circunstancia el canadiense, cansado de ir a elecciones, la coyuntura tan difícil que le ha tocado enfrentar y que de alguna manera, con todas las dificultades que se están enfrentando, entiende que hay un camino, una luz, creo que los liberales podrían ganar, sí, Eric. Adelante. Bueno, pues Yo, yo creo que va a ser... Ah, perdón, Lemus, querías decir. no, solamente quería agregar que lo que acaba de mencionar José Luis, ese es el primer ejemplo de Poilievre. En mi opinión, de la palabra que usó José Luis, tal vez no es la que queremos buscar, pero yo uso la que es mucha confianza. Allí confió mucho, no ganó en su distrito. Ese distrito no lo cambiaron un mes anterior de las elecciones, lo habían cambiado un año antes. Entonces, él, en mi opinión, por eso se confió mucho, el Partido Conservador se confió mucho y por eso no cambió la estrategia para ganar las elecciones. Entonces, eso para mí es el primer ejemplo. Ya estamos viendo ahorita cómo está el partido. Si van a elecciones, yo no tengo duda. Si tuviera que apostar, le apuesto Eric hoy $100 que ganan los liberales, mayoría, sin duda. Acepta, Eric. Y no es que yo quiera las elecciones, se los dije hace un par de semanas que si los partidos no apoyan el presupuesto, le conviene más todavía a los liberales, porque puede decir el primer ministro que yo puse el presupuesto, los dejé para aprobar para el bienestar de la nación, no lo quisieron aprobar, vamos a elecciones. Yo ya hice mis cálculos y yo sé que voy a ganar mayoría. No tengo duda que ya han hecho los cálculos. Por eso puse en mis redes que no hay ningún partido mejor que hace politiquería que los liberales. Y los conservadores tienen los zapatos de concreto. No saben girar y si caminan, caminan muy lento. Tú sabes que escuché, leemos un análisis que decía que esa renuncia de el diputado de Edmonton, De Alberta, ajá. exactamente, ese es el pueblo esa es la ciudad de Mark Carney. Si se desataran unas elecciones, si se desencadenaran unas elecciones, él podría correr por ese riding, por el que acaba de renunciar a su curul en el Parlamento. Pero vamos a esperar a ver Y si qué dice. pierde, Sí. ¿y sabes qué? No es una mala idea. Y si pierde, hace la gran Poilievre. Y lo ponen en el Riding de Judy's Crow y se acabó. Claro. En serio. Bueno, En serio. miren. Y a José Lemus le hago recordar que él, hablando de apuestas, él fue el mismo que apostó el gran Blue Wave, que iban a ganar por gran mayoría, que lo de Kim Campbell iba a quedar pequeño. Oh, pero eso también, Eric, me querés sacar eso. Nada más bien, digo, ¿eh? Pero eso lo querés sacar, está bien, pero no fui el único que decía Blue Es Wave facto. en ese tiempo. Y a mí no me interesa lo que dicen los demás, solamente me interesa lo que dicen ustedes. Yo creo Estaba que va a ganando ser por 25 puntos. Creo que va a ser interesante ver lo que digan las encuestas, las próximas, después de esta semana tan caótica que hemos tenido en el Parlamento y con todas estas renuncias. Será interesante ver cómo están posicionados los líderes después de todo este embate del presupuesto. Lo que quería mencionar es que otra persona, escuchando los programas de noticia y todo, estaban hablando de una persona, como lo has mencionado, que en el territorio azul, digamos, en Alberta, hay un miembro de parlamento que sería de Quebec, que se puede cruzar las filas a los liberales. Y eso, analizando, son, digamos, dos golpes fuertes al Partido Conservador y al liderazgo de Pierre Poilievre, porque sería un miembro de parlamento de Alberta, donde está fuerte ahí el partido, un miembro de parlamento posiblemente de Quebec, que es donde quieren aumentar sus curules allí, y ya se cruzó uno de Atlantic Canada. Entonces eso para mí es como que está recibiendo golpes de todo el país, de todos lados, el partido. Entonces por eso digo que está bien golpeado y por eso estoy de acuerdo con Eric en el sentido que probablemente por eso han puesto a Andrew Scheer a salir en todos los noticieros a defender el partido, porque yo creo que ahorita Poilievre está, como dicen en inglés, rattled. Bueno, hemos hablado tanto de los conservadores y liberales. No se olviden del partido del señor Davis, el NDP, porque por ahí todavía puede haber uno o dos que, Diana, tú habías hablado de los caramelitos que han dejado
no de casualidad, en algunas circunscripciones, incluyendo los que pues los curules son manejados por el NDP. ¿Y por Ujú. qué no? Uno o dos de ellos y no tendrían la misma fuerza. O sea, el Partido Conservador es otra fuerza, ¿no? No lo puedes comparar con el NDP. Pero si son con las justas 7, ¿quién va a impedir a uno de esos 7 que se pase de partido? Nada. O estatus. Sí, ni estatus, exactamente, ni estatus. Bueno, señores, les agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes a el resultado de esta telenovela política que se está viviendo en Ottawa en este momento.